Hola, buenas tardes a todos. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en primer lugar, daros la bienvenida a la masterclass que vamos a tener a lo largo del día de hoy. Una masterclass en el que vamos a tratar un tema que creo que es una inquietud genérica acerca de lo que es la creación de un producto digital, ¿no? Desde que tenemos esa idea inicial hasta que posteriormente conseguimos lanzarla, materializarla y vamos dándole vida, ¿no? Vamos mejorándola de forma cíclica. En la sesión de hoy tenemos varios puntos en agenda. En primer lugar, bueno, presentarme. Soy Carlos Javier Rodríguez, soy profesor de IEP, todo lo que es el área vinculada al comercio electrónico, marketing digital. Y en la agenda de hoy, como estaba comentando, tenemos varios puntos que creo que son bastante relevantes a la hora de iniciar un proyecto digital como nos encontramos en la actualidad, ¿no? Donde de forma continuada vamos lanzando o las empresas tienen necesidad de lanzar nuevos productos, servicios y hay que trabajarlo bajo una metodología que al final nos permita lanzarlo con éxito. El primer punto, pues una breve explicación, ¿no? De cuando hablamos desde cero, cuál es el punto de partida, cuál es el punto inicial en el que nos encontramos. Luego, posteriormente, hablaremos de la metodología de Lean UX, donde trabajaremos esta fase, ¿no? Cíclica, veremos herramientas, veremos un pequeño ejemplo, ¿no? De cómo podemos iterar bajo esos tres puntos principales, desde lo que es el análisis, el testeo perdón, conceptualización, el lanzamiento, el pequeño lanzamiento, mínimo producto viable y el testeo. Y luego nos adentraremos en fases como lo que es la conceptualización, ¿no? Cómo damos forma inicial a esa idea, cómo existe esa fase de investigación, cómo trabajamos el diseño de esta solución, lo testeamos previo a pasar el desarrollo y por último volvemos a analizar, ¿no? A tratar de entender qué está ocurriendo, entender cómo podemos mejorar. Todo esto acompañado de lo que serían las metodologías ágiles, ¿no? Tratando de entender cómo funcionan hoy en día los equipos de trabajo de las principales empresas a nivel mundial, multinacionales, incluso pequeños estudios o boutiques digitales, en los que se centran en iterar y en ser capaces de lanzar un proyecto realmente rápido y ir adaptándolo a las necesidades del cliente, ¿no? A las necesidades, en este caso, de los usuarios. Bueno, estaré encantado de responder vuestras preguntas al final, con lo que espero que tengáis muchas o surjan muchas dudas o inquietudes que queréis comentar. Y nada, muy, muy agradecido de daros respuesta al final de la sesión. El primer punto sobre el que quería hacer hincapié, y creo que la imagen lo refleja bastante bien, ¿no? Es siempre que tenemos una idea, o aquí lo hago mención, ¿no? En muchas ocasiones cuando hablo con distintos amigos o con distintas personas que me voy encontrando a lo largo de mi trayectoria profesional, ¿no? Pues cuando uno emprende o tiene un proyecto en mente, pues la verdad que prácticamente es una montaña rusa de emociones, ¿no? Hay momentos en los que estás muy emocionado, hay momentos en los que estás sumamente enamorado de tu proyecto, de tu producto, luego te das cuenta que realmente no era lo que pensaban, la gente no lo ve igual. Bueno, diseñar un producto desde cero, como digo, pues suele ser valga la redundancia, una montaña rusa. En este sentido, bueno, ¿qué es lo que ocurre? En muchas ocasiones las ideas se quedan en ideas, ¿no? No las materializamos, no las bajamos a tierra, como se suele decir, o no las escribimos, ¿no? Para ir dándole forma. Hay otras ocasiones que nos enamoramos tanto de nuestro propio producto que nos creamos una ilusión que luego realmente la sociedad o el público al que nos dirigimos no lo valora igual, ¿no? Y no tiene buen rendimiento. Para esto tendríamos que trabajar un poco lo que es el desapego, ¿no? Y tratar de ser un poco crítico. En muchas ocasiones también pensamos en grande sobre nuestro producto, ¿no? Y el pensar en grande en muchas ocasiones es bueno, pero también en otras ocasiones es bastante perjudicial, ¿no? Porque nos hace que no seamos capaces de conformarnos con una mínima idea en la que podamos testear y ver cómo funciona. Eso al final provoca que si no materializamos esta idea surjan frustraciones, ¿no? O desgastes a nivel laboral
o de emprendimiento, ¿no? En el que nos damos cuenta que por más que lo intentamos no conseguimos lanzar el producto, ¿no? O el servicio y al final pues, acaba por hacernos perder el rumbo, ¿no? A modo sintético, y bueno, igual que ocurre en los deportes, ¿no? Si alguno de vosotros hace deporte o practica alguna disciplina deportiva, pues es esencial, ¿no? Plantear objetivos realmente que seamos capaces de alcanzar, ¿no? Si planteamos objetivos muy complejos, pues al final, en cierta medida, también puede producir, ¿no? Que nos frustremos y que no los consigamos. Con lo cual, bueno, cuando vamos a diseñar un producto de cero, conviene tener las expectativas bien claras. Siempre que hablo de diseño de producto, la verdad que se me viene en mente a la maleta o la típica maleta de una aerolínea de bajo coste, ¿no? Donde estamos bastante restringidos en muchas ocasiones por hacer un paralelismo pues, con el presupuesto o estamos restringidos con las posibilidades de conocimiento que tenemos para emprender, ¿no? Porque no manejamos todas las condiciones o todos los conocimientos. Y al final, bueno, pues en cierta medida tenemos que preparar una maleta o un equipaje limitado para un destino en el que no sabemos cómo van a ser las condiciones climatológicas, ¿no? No sabemos si va a llover, no sabemos si va a hacer sol, va a haber nieve, viento. En definitiva, creo que es un ejemplo bastante ilustrativo, ¿no? Del entorno en el que nos encontramos, un entorno que sigue las siglas de VUCA, ¿no? Lo que sería volátil, existe una incertidumbre, es un mundo complejo, ambiguo, las velocidades a las que funciona todo son bastante grandes. Entonces, plantear un proyecto a 3, 4, 5 años vista, la verdad que es muy complicado, ¿no? No sabemos realmente cómo va a funcionar. ¿Qué nos dice, ¿no? O qué nos da como moraleja? Bueno, pues hay que intentar plantear objetivos a corto plazo, lanzamientos de productos a corto plazo, aunque no tenga todas las necesidades, ¿no? Como la maleta, ¿no? Pues a lo mejor no llevo toda la ropa que quizá me gustaría, pero sí llevo lo esencial, ¿no? Lo esencial para viajar y para intentar que en estas 4 estaciones o en este entorno en el que nos encontramos, bueno, podamos sobrevivir de la mejor forma posible, ¿no? Entonces, creo que es un ejemplo bastante ilustrativo para entender la situación en la que nos encontramos. Con este ejemplo, me gusta siempre empezar cuando hablamos de la metodología de Lean, aunque aquí lo aplicamos a todo lo que es la experiencia de usuario, la metodología Lean, algunos de vosotros la habréis estudiado, se aplicó bueno, sobre todo en lo que es el proceso de fabricación, ¿no? Y en este caso iteramos bajo 3 puntos fundamentales, lo que sería la parte de pensamiento, ese análisis o esa investigación inicial, donde damos forma a estas ideas que nos van surgiendo. Vamos avanzando a una parte más de prototipado o de materialización, ¿no? Donde tratamos de trabajar o de crear un ejemplo visual de la idea que tenemos en mente. Y por último la testeamos con otros usuarios, con amigos, con familia y establecemos una serie de métricas que son las que nos ayudan a mejorar, ¿no? Son en este caso las que, bueno, con las que podemos trabajar y decidir si vamos en la correcta dirección. En este sentido, bueno, leí hace ya algún tiempo, ¿no? Y redundaremos, ¿no? En esa parte de medición, porque, bueno, al final, cuando nosotros necesitamos guiar una compañía o estamos creando un producto o servicio, nos abordan, ¿no? O existen muchísimas métricas que utilizamos para tratar de dar sentido a lo que estamos haciendo, ¿no? Leía hace tiempo, como decía, el CEO de una gran aerolínea al final medía el éxito de la compañía en función del retraso que tenían los aviones, ¿no? Utilizaba simplemente ese KPI o ese indicador para decir o para entender si la compañía iba en buena dirección o no, ¿no? Porque era un KPI que al final afectaba en todos los aspectos. Entonces, en este sentido, bueno, pues, cuando lleguemos a la parte de análisis o de medición, tenemos que tratar de ser pues, lo más efectivos posible, dejarnos guiar por KPI, por unos pocos KPI que realmente nos sirvan y que tengan utilidad, ¿no? para lo que hacemos. Bueno, siguiendo con este ejemplo, aquí tenéis un pequeño canvas
de Just Go Delf, que lo podéis descargar justo ahí en ese enlace. Y es una plantilla que creo que es bastante buena, ¿no? Cuando vamos a trabajar sobre un proyecto digital, ¿no? Por lo menos nos ayuda a estructurar todo el conocimiento que tenemos almacenado aquí en la cabeza y que, bueno, por supuesto, ¿no? Nos sirve también para compartirlo con otros usuarios, ¿no? O con otras personas para establecer su opinión, ¿no? ¿Qué opinan al respecto o cómo perciben el producto? Al final es muy sencillo, ¿no? Básicamente tenemos un problema que resolver, ¿no? Y hay que ser muy específico en el problema que estamos tratando de solucionar, ¿no? Y cómo lo queremos solucionar. Aquí, bueno, entran ya pues cómo van a venir los ingresos, cómo van a venir o qué gastos podemos tener, cuáles son las posibles soluciones que podemos establecer para el usuario, quién va a ser nuestro público objetivo, quién va a ser este público objetivo inicial, ¿no? Lo que ya denominaríamos estos early adopters, ¿no? Y luego posteriormente hasta qué público podemos llegar. La hipótesis, ¿no? sobre este producto, que nos puede llegar a cómo nos puede ayudar, ¿no? O cómo puede crecer. ¿Cuál es la necesidad más importante, ¿no? O lo que tenemos que entender que los usuarios tienen que conocerlo primero, ¿no? Digamos, el factor clave o de decisión para elegir nuestro producto. Y bueno, carga de trabajo, ¿no? que necesitamos para llegar a cubrir, ¿no? esta solución. Como digo, sobre el papel, ¿no? O la idea que tengamos, cuando la trasladamos sobre el papel, hay que intentar aterrizarla lo máximo posible, ¿no? Y ser críticos. Y sobre todo al plasmarla en un documento, nos sirve también para discernir o eliminar aquellas cosas que consideramos más superfluas. Así que bueno, creo que es una plantilla bastante buena para que cuando tengamos una breve presentación, pues tratar de rellenarla, ¿no? De completarla. Y además creo que está sumamente bien organizada para que si tenemos que dar un speech a cualquier persona, no, sea bastante sencillo, ¿no? Defender nuestra idea de proyecto, ¿no? O nuestras necesidades. Avanzando, tras dejar atrás esta metodología de Lean, entramos en lo que sería lo que es la parte de conceptualización, ¿no? Aquí tenéis una breve ilustración que tenéis aquí a mano derecha, estos pequeños wireframes, sketch más bien, ¿vale? Porque está en una muy breve escala. Y es interesante conocer, bueno, a la par que materializamos nuestra idea sobre la plantilla que veíamos, ¿no? De Lean, también creo que es bastante interesante materializarla, o en este caso sobre una pantalla, ¿no? Cómo nos imaginamos que es esta idea. Ah, lo más ágil, evidentemente, es a través de lápiz y papel, ¿no? En muchas ocasiones conviene alejarse de la pantalla porque estamos sumamente contaminados, ¿no? Consumimos mucho material digital y el hecho de ponernos con un papel, pues prácticamente nos fomenta también mucho la creatividad. En este sentido, además, es muy importante ver soluciones, ¿no? Hay o me ocurre cuando trabajo con algunos grupos o startups que están iniciando su proyecto, eh, como decíamos al principio, ¿no? Están tan sumamente enamorados de su proyecto que no valoran que existan soluciones, ya no digo similares, ¿no? Pero sí productos sustitutivos que podrían al final ejercerle una presión, una dificultad una vez lanzado el proyecto, el producto o el servicio. En este sentido, tenemos que tratar de ver qué soluciones hay, ser capaces de hacer mystery shopping, de tratar de investigar qué hace la competencia, cómo hace la competencia, cómo es el proceso, ¿no? Desde que estoy en esta parte de captación, ¿no? Me captan para un producto, me cualifican y posteriormente lo contrato o me suscribo, ya depende del tipo de producto que sea, ¿no? Hay que entender a nivel de proceso cómo trabaja la competencia. En muchas ocasiones, ya no solo la competencia, ¿no? Sino que a través de experimentar cómo son los procesos de onboarding, ¿no? En algunas aplicaciones, pues podemos atraerlo también a nuestro propio sistema, ¿no? Aplicaciones a lo mejor que no tienen
inclusive mucho que ver con nuestro proyecto, pero que tienen una forma, por ejemplo, de captar o de hacer el onboarding o incluso de funcionamiento, de fidelización, que pueden ser muy interesantes, ¿no? Con lo cual, bueno, en esta fase de investigación, de conceptualización, tenemos que tener un oído muy pegado al mercado para entender qué necesitan. Importante también, y aprovechando el dibujo que tenemos aquí, hay que ser capaz de prototipar o de crear prototipos rápidos y solicitar feedback, ¿no? Y prototipos que en cierta medida a nivel de coste pues nos sean bastante económicos, ¿no? Porque eso al final nos va a ahorrar muchos problemas futuros, ¿no? Sobre todo cuando lleguemos ahora a la parte de desarrollo, ¿no? Donde invertir en compañías, ¿no? O en empresas que nos desarrollen un producto a nivel de código cuando no tenemos validado nuestro diseño, ni siquiera tenemos un feedback, a la larga es bastante costoso, ¿no? Inclusive puede generar cierta deuda tecnológica, que es un concepto que trataremos a continuación. Muy importante iterar sobre el concepto, hay que someterlo a estrés, y aquí también lo vinculo un poco con lo que comentábamos antes, ¿no? De desenamorarnos de nuestra idea. Tenemos que tratar de que nos pongan en aprietos, ¿no? Que nos hagan preguntas que nos comprometan o que sean complicadas de dar una respuesta inicialmente, ¿no? Eso nos va a ayudar a trabajar sobre ese concepto, a madurar mucho más la idea. Importante poder compartirla, ¿no? Ahí ocurre en muchas ocasiones que me ha ocurrido, ¿no? En proyectos donde, bueno, tienes que firmar un NDA para que te lo puedan contar en detalle. Y bueno, es cierto, ¿no? Que es importante cubrir esa parte a nivel legal, pero siendo también realistas, creo que la dificultad hoy en día en muchos proyectos no redunda solo en la idea, sino en ser capaz de materializarla, ¿no? Con lo cual, bueno, pues ideas creo que hay muchas, pero luego alguien que la aterrice, ¿no? Que la lleve a cabo, que exprima, ¿no? Esa idea, pues bueno, es lo más complicado, ¿no? De hecho, en muchas ocasiones ocurre a lo mejor empresas que triunfan en Europa o en Latinoamérica y que al final son un fiel reflejo de ideas que ya funcionan en Estados Unidos. Pues evidentemente, claro, la idea existe, ¿no? Pero hay que ser capaz de materializarlo. Y luego otro punto, otro ejemplo, que creo que también es muy importante sobre esta fase de conceptualización, ¿no? Cuando hablábamos antes de documentar y de tratar de visualizar de la mejor forma posible esa idea, creo que es bastante beneficioso o útil buscar ejemplos de otras compañías, ¿no? Yo recuerdo, bueno, de defensas de proyectos, ¿no? Pues somos el Airbnb, pues, de los locales comerciales, ¿no? O somos el booking para las casas de retiro espiritual, ¿no? Ese tipo de ideas o ese tipo de elementos también nos ayudan mucho a que la otra persona con la cual estamos intercambiando la información entienda un poco también cómo funciona nuestro negocio, ¿no? Ahí habré escuchado también el Netflix de los deportes, ¿no? En fin, hay distintos ejemplos, pero que ayudan mucho, ¿no? a entender con mayor profundidad en qué consiste nuestro proyecto. Como herramientas de conceptualización que podemos utilizar, bueno, aquí os he dejado algunas de las que creo que son bastante útiles, ¿no? En el día a día tenemos Typeform y Google Form, que son dos plataformas que nos permiten realizar formularios para realizar entrevistas, para realizar encuestas, formularios para pedir opinión sobre un producto. Tenemos Funnelytics y Miro, bueno, en el caso de Funnelytics nos permite realizar diagramas de flujo, ¿no? Para entender, pues, desde que el usuario entrase a nuestro producto, cuáles serían las pantallas que vería, ¿no? Cuál sería la información que vería en cada parte, si recibirían notificaciones por correo electrónico o recibiría información por otro medio, ¿no? Bueno, al final creo que son herramientas muy útiles. También tenemos Miro, que respondería al hecho de un tablero en el que podemos pegar POSIT virtuales, ¿no? Podemos crear también diagramas. Creo que son herramientas muy ilustrativas, ¿no? O útiles que nos pueden ayudar a materializar más nuestro proyecto. Y luego tenemos Optimal Workshop, que a su vez dispone de distintas herramientas como para hacer core sorting y otras similares, que también nos ayuda a entender a nuestro usuario, ¿no? A entender, pues, cómo entiende los contenidos, los conceptos, los elementos, cómo lo ordena, cómo jerarquiza la información. Y esto al final es muy importante, sobre todo tener una escucha activa, ¿no? Tratar de estar centrado, poner el foco en el usuario de forma permanente, de tal forma que todo el feedback
que nos proporciona, pues lo podamos ir introduciendo en el producto para mejorarlo, ¿no? Ya veremos también en la parte de analítica una herramienta como que es Kenny, que nos permite también recopilar el feedback, ¿no?, de los usuarios y darles también una expectativa de cuándo se va a cumplir ese desarrollo, esa petición, ¿no? Es muy importante también en esta fase de conceptualización ir revisando o ir echando un ojo a las soluciones tecnológicas. Como digo, en la época actual en la que nos encontramos, con todo este cambio tecnológico, tenemos que tener un ojo en el presente, pero también tenemos que tener otro ojo mirando al futuro, ¿no? Al futuro cercano, pero también al futuro más a largo plazo. Con lo cual, bueno, pues conviene pensar también en qué necesidades tecnológicas tengo ahora y qué necesidades tecnológicas puedo llegar a tener en un tiempo, ¿no? Y en el caso de que necesite cambiar tecnología, pues cuáles son los desafíos que me encuentro, ¿no?, las problemáticas. Como digo, esta fase de concepto, esta fase de idea, pues es esencial, en mi opinión, para que al final se pueda materializar o se pueda aterrizar un proyecto. Aquí podemos ver el ejemplo que os decía de Funnelytics, donde tenemos pues lo que sería un breve proceso, ¿no?, de compra. Tenemos la página de venta, la página de pedido, la compra. ¿Qué ocurre después de la compra? Pues después de la compra vamos a intentar venderle, vamos a intentar hacer un upselling o vamos a intentar que nos compre un producto complementario, etcétera, ¿no? Es una herramienta que creo que es bastante útil, sobre todo en su versión gratuita, nos permite pues, pintar un pequeño diagrama que nos ayude a visualizar el proceso, ¿no?, desde que el usuario va a consumir el producto hasta que el usuario nos va a fidelizar o inclusive lo va a abandonar, ¿vale? Bien, cuando hablamos de diseño, ya en esta siguiente fase, ya que tenemos un poco más interiorizado todo lo que sería nuestro concepto, ¿no?, o lo estamos empezando a materializar, aquí es muy importante que tengamos una visión 360, ¿no? Fijaros que venimos de pintar un flujo y es muy importante que a lo largo de la fase del diseño no nos centremos en los detalles inicialmente, ¿no?, aunque son muy importantes, pero que tengamos siempre presente una vista global, ¿no?, y de lo global vayamos o acudamos a lo particular y ahí solucionemos distintas problemáticas, ¿no? Pero en muchas ocasiones existen problemas con más trasfondo, ¿no?, más globales, que son los que realmente nos afectan luego en la conversión, si es un sitio web o una tienda online o bueno, si es el registro a una herramienta, ¿vale? Con lo cual, preferiblemente pues una visión general y a partir de ahí nos vamos a problemas concretos, problemas particulares. Durante la fase del diseño es muy importante también entender que el diseño no es igual a algo estéticamente atractivo. Y aquí, bueno, pues siempre me gusta poner el ejemplo de Amazon o me gusta poner el ejemplo de Booking, que probablemente no sean las páginas web más atractivas del mundo, pero a nivel de servicio cumplen su función, ¿no? Están bien diseñadas, al final consiguen, incluso a nivel de servicio de empresa o de producto de empresa, pues están muy bien diseñadas, ¿no?, porque cumplen su producto y atacan directamente a las inquietudes que tiene un usuario, ¿no? Pues poder comprar y que me llegue el pedido rápido, poder reservar un hotel y ver las características, las opiniones, bueno, en fin, un poco cuáles son las inquietudes, por así decirlo, se centran más en cubrir las inquietudes del usuario que en lograr un premio por estética de la página web, ¿no? En este sentido, ¿qué hay que poner el foco? Hay que poner el foco en usabilidad y en sencillez, ¿no? En muchas ocasiones menos es más y con la presencia de los dispositivos móviles, pues todavía más, ¿no? Porque cada vez, bueno, la pantalla, aunque puede ser un poquito más grande, pero bueno, hay que estar atento, ¿vale? Para no añadir elementos en exceso ni funcionalidad en exceso, no solo aquellas que resuelven el problema. Muy importante también cuando estamos creando un producto o servicio, en muchas ocasiones queremos reinventar la rueda, ¿no? O queremos dotar de cierta personalidad al diseño, pero realmente ya existen modelos mentales asimilados, ¿no? Ya existen comportamientos que damos porque funcionan así, ¿no? Entendemos que funcionan así. Un ejemplo muy simple, pues que si le doy a las 3 rayitas me despliega un menú, ¿no? Son cosas que vamos aprendiendo o comportamientos que esperamos y que tenemos que tener muy presentes, ¿no?, en nuestro producto. Porque si nos saltamos esos pasos, ¿no?, o digamos esas interacciones, pues al final corremos el riesgo de que también nos perjudique a nivel de producto.
Muy ligado al punto inicial que comentábamos de la visión completa, pues ir de la baja fidelidad o del diseño o del wireframe de baja fidelidad a algo más trabajado, ¿no? Más finalizado. Y en este sentido, al final, lo que queremos es ir iterando, ir haciendo pequeñas mejoras hasta que tengamos un diseño más acabado, y en este caso lo podemos trasladar a desarrollo con unas funcionalidades bastante acotadas y definidas, ¿no? Que es principalmente donde se suelen producir los sobrecostes o los desvíos, ¿no? Un mal diseño o una mala definición a nivel de idea, de concepto y de diseño, al final todo aterriza en lo que es la parte tecnológica, y ahí se produce tanto esa deuda tecnológica, una mala elección de la tecnología, como, bueno, un desperdicio, ¿no? A nivel de desarrollo tecnológico. Estamos desarrollando más de lo que realmente necesitamos, ¿no? Por no haber cubierto bien esa fase inicial. Fijaros, aquí me gusta poner también un ejemplo que creo que es bastante ilustrativo. Aquí lo veis a nivel visual, ¿no? Pues si tenemos que presentar el diseño de una aplicación que hayamos hecho, pues tenemos lo que sería Sketch, que es algo que podemos hacer con lápiz o con un bolígrafo sobre un papel. Tenemos lo que sería el wireframe, que tenemos herramientas como por ejemplo Balsamic, que nos permite crear un wireframe directamente arrastrando elementos, y luego ya tenemos un mockup o un prototipo como herramientas mucho más avanzadas. Y aquí os pongo un ejemplo, que es un caso real, en este caso de Dropbox, en el que, bueno, me gustaría sobre todo que lo penséis, que lo interioricéis, ¿no? ¿Cómo fue? Lo podéis buscar en internet, si buscáis Dropbox, como la idea, ¿no? O intro. Pues fijaros, Dropbox al final cuando se presentó no existía, ¿no? Pero a través de un vídeo lograron aterrizar o diseñar la idea de cómo sería la solución tecnológica, ¿no? De cómo funcionaría. Entonces, a través de este vídeo, que al final es una maqueta, ¿no? Simulando cómo funciona, pues se ve el comportamiento de arrastrar un archivo a la nube, y ahí en esa nube, pues, luego poder descargarlo, almacenarlo desde tu dispositivo móvil, ordenador, etcétera. A través de un vídeo, de una ilustración, consiguieron trasladar ese concepto de idea, que sin duda ahorró muchísimo dinero, porque si a nivel experiencial no hubiese sido atractivo, no hubiese sido funcional, probablemente no se habría desarrollado, ¿no? Si hubiésemos iniciado a esta fase de desarrollo, pues probablemente nos encontraríamos ante un pequeño problema, ¿no? Porque, bueno, hemos invertido mucho dinero en algo que probablemente luego no tiene utilidad, ¿vale? Entonces, bueno, en este sentido, como digo, nos podemos apoyar en muchísimas herramientas. Tenemos también la solución de Canva, por ejemplo, en el que podemos crear materiales para dar forma a nuestra idea, ¿no? Antes de pasar a lo que sería esta fase que tenemos a continuación, que sería precisamente la de desarrollo, ¿vale? Aquí tenéis el ejemplo. Bueno, si podéis buscáis dentro del Common Craft Dropbox, vais a verlo, el vídeo, cómo fue el vídeo de presentación y cómo fue el concepto. Entrando en lo que es la fase de desarrollo, aquí, bueno, pues creo que es la fase más crítica, o es una de las fases más controvertidas, ¿no? Dentro de lo que son los desarrollos digitales. En primer lugar, y fijaros que ya desde la conceptualización ya iba advirtiendo que tenemos que tener un ojo al presente y un ojo al futuro en cuanto a tecnología, y tenemos que ser muy críticos investigando qué tecnologías vamos a utilizar para desarrollar nuestro proyecto. Aquí siempre hago hincapié o pongo el ejemplo de que si echamos una breve ojeada a los puestos de empleo que se promocionan en las aplicaciones de puestos de trabajo, ¿no? Bueno, plataformas como, por ejemplo, InfoJobs, Manfred o cualquier otra similar, vemos cuáles son las tecnologías más demandadas, cuáles son las tecnologías más en uso. Tenemos también las páginas web como Wapalizer o Buildwith, que nos ayuda a detectar las tecnologías con las que están solucionadas ciertas páginas web. Profundizar o analizar la tecnología que vamos a escoger es esencial, ¿no? Por dos puntos fundamentales o por dos aspectos fundamentales. En primer lugar, que existan suficientes perfiles o que existan personas que controlen esa tecnología. Eso a futuro pues nos va a ayudar a que si estamos conformando un equipo y tenemos salidas de equipo, ¿no? Que hay gente que pueda encontrar otro empleo, etcétera, pues nos ayuda en cierta medida a poder encontrar un reemplazo, ¿no? Creo que es un punto o un aspecto bastante importante. Por otro lado, a nivel tecnológico, creo que también es relevante apostar por tecnología
que tienen ya un tiempo en el mercado, ¿no? Es cierto que está muy bien apostar por tecnologías novedosas. Evidentemente el riesgo tiene que existir, ¿no? Si queremos confiar en esa innovación, pero también es muy importante, bueno, pues apostar por tecnologías que sabemos que tienen un cierto recorrido y que van a tener un recorrido más adelante, ¿no? Que van a poder ir mejorando con el tiempo. Esto al final, fijaros, por poner un ejemplo, es un problema que muchos bancos o muchas entidades bancarias se han encontrado, ¿no? Trabajan con lenguajes de programación que pueden estar obsoletos y, bueno, pues ahora se encuentran con una gran dificultad, ¿no? Con la gran dificultad de tratar de dar una solución o cambiar completamente las plataformas a otra tecnología, ¿vale? Es un punto importante, como digo, a analizar. Muy relevante, adicionalmente, fijar objetivos a nivel de desarrollo que nos permitan lanzar funcionalidades de forma recurrente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, tenemos que intentar de mentalizar al equipo, de trabajar con el equipo, también como la figura del Product Owner, en fijar pequeños hitos, ¿no? Que nos permitan ver una evolución en el proyecto, lanzar desarrollos que nos permita que los usuarios puedan interactuar con ellos y en función de cómo interactúen, pues ir o no cambiando el rumbo del desarrollo, ¿no? Porque en muchas ocasiones, como decía, podemos estar muy enamorados de nuestra idea, podemos testearla incluso con usuarios, pero a la hora de la verdad, a la hora del uso, es cuando realmente podemos discernir si algo funciona como queremos o no funciona. En este sentido, bueno, pues fijaros, ¿no? Como en ejemplo de tienda online, en muchas ocasiones se cambia todo lo que es el proceso desde el carrito al checkout, ¿no? O se cambia incluso la forma de añadir el producto al carrito. Se va estableciendo mucha mejora continua en esas partes para que, bueno, pues ir ganando, ¿no? Pequeños márgenes que permitan optimizar la conversión, ¿no? Página que no, sitio web que no se renueva, al final pues, no es susceptible de mejorar. Muy relevante también estar atento a lo que ocurre en el mercado, ¿no? ¿Por qué soluciones tecnológicas apuestan otras empresas, ¿no? La competencia, empresas alternativas. Apoyarnos también en partners especializados, ¿no? Que sepan manejar esa tecnología, que nos den su visión del proyecto. Siempre confrontar, ¿no? Porque al final, pues como siempre digo, no es conveniente quedarnos con una sola opinión, sino que es bastante relevante pues tomar información de otros participantes o de otros partners que nos ayuden a tomar decisiones, ¿no? Y que cada uno pues, nos dé su perspectiva más allá de lo que es la parte meramente comercial, ¿no? Sino que realmente nos ayuden a nuestro proyecto. Como decía, la parte de la deuda tecnológica, ¿no? Una mala elección ahora nos puede arrastrar en el futuro, ¿no? O nos puede perjudicar en el futuro. Existen tecnologías que actualmente están muy de moda, pero a lo mejor tienen poco recorrido, ¿no? O por así decirlo, son tecnologías bastante, o lenguajes de programación podemos encontrar también bastante inestables, que no sabemos cómo van a funcionar. Hay tecnología incluso que insertamos, ¿no? O tratamos de que la sociedad lo asimile y hasta dentro de unos años realmente la sociedad no es capaz de asimilar esa tecnología, ¿no? Siempre me gusta comentar las gafas, por ejemplo, es poner el ejemplo de las gafas que lanzó Google. Bueno, pues probablemente una tecnología maravillosa, un desarrollo probablemente magnífico, pero la sociedad todavía no está lo suficientemente preparada como para absorber esa tecnología o para darle una utilidad, ¿no? Con lo cual, bueno, hacer ese ejercicio de investigar nuestro entorno y ver hasta dónde podemos realmente llegar creo que es bastante importante. Para todos aquellos que están emprendiendo un proyecto, están tratando de crear su producto, pero inicialmente pues, no pueden contar con un desarrollador, no pueden contar con un equipo de desarrollo, pues muy importante también que echen un ojo a todo lo que es el movimiento no code, ¿no? O todo el movimiento sin código. Existen multitud de herramientas, ahora las vamos a ver a continuación, pero existen multitud de herramientas para crear nuestra página web, para crear nuestra tienda online, para crear inclusive aplicaciones un poquito más complejas. Bueno, pues que creo que cada vez más es un mundo lleno de oportunidades en los que pueden surgir distintos proyectos, ¿no? O pueden surgir aplicaciones, creo que bastante interesantes, desde personas o perfiles que no tienen realmente un conocimiento tecnológico muy profundo, pero sí esa capacidad a nivel de marketing, ¿no? De descubrir la idea, de vender, ¿no? A nivel comercial también
esa idea y de materializarla. Creo que sin duda es el futuro, ¿no? Todo lo que está vinculado al movimiento no code. Hacía mención también a todo lo que es el tema de la documentación, ¿no? Porque me ocurre en muchas ocasiones en proyectos en los que de repente se hace algún cambio, todo funciona perfectamente, se mejora, pero no entendemos la razón, ¿no? El por qué cuando hemos hecho ese cambio ha mejorado todo, ¿no? Bueno, es bastante relevante, ¿no? El ser capaces de documentar el qué ocurre, ¿no? Y si nos traemos, por ejemplo, aprendizajes de todo lo que es el tema deportivo, sobre todo en deportes de resistencia, pues existe esa costumbre, ¿no? De documentar, pues qué ocurre, qué sensaciones tenía, toda esa información que al final aglutinamos nos ayuda a entender y a dar respuesta a problemas, ¿no? Fijaros, aquí os comparto diferentes herramientas que podemos utilizar totalmente sin código y que son realmente interesantes para crear proyectos. Para mí una de mis favoritas es Zapier, que sirve como conector de una aplicación, de distintas aplicaciones unas con otras, pero bueno, luego tenemos soluciones como por ejemplo Webflow para crear páginas web, Shopify. Tenemos aquí comunidades, tenemos todo lo que sería para la labor de documentación como Notion, en fin, tenemos infinidad de aplicaciones, todas ellas en las que no son necesarias conocer código, no es necesario programar y que sin duda son una fuente magnífica para crear nuestros propios productos, ¿vale? Creo que es bastante interesante para que le podáis echar un ojo. Aquí os enseño un ejemplo, ¿no? Con Zapier, ¿no? Cómo, por ejemplo, podemos crear un pequeño negocio basado en una página de Facebook o de Instagram y que automáticamente a través de Zapier lo conectamos con nuestro Gmail y con Slack y genera una pequeña aplicación, ¿no? Hay aplicaciones de todo tipo, ¿no? Que podéis generar, por ejemplo, con este tipo sería una aplicación de atención al cliente, podemos generar aplicaciones dentro de Telegram. Tenemos Landbot, ¿no? Que es una aplicación para generar nuestro propio chatbot. En fin, creo que tenemos multitud de soluciones, ¿no? Y para vender productos, ¿no? Por ejemplo, para vender certificaciones, para vender todo lo que sería una empresa o una parte de captación, abrir un nuevo canal de captación. Como digo, bueno, pues amparándonos en estas herramientas pueden surgir muchas ideas y pueden crearse productos bastante interesantes, muy demandados actualmente en el mercado, ¿no? Hay que pensar sobre todo en el problema, como decía al principio, que es el que tratamos de solucionar. Bien, encaramos lo que sería esta recta final, ¿no? Donde ya nos adentramos en lo que es la parte del análisis. Para mí es junto con la parte de conceptualización algo de lo más relevante, ¿no? Al final, bueno, materializar, evidentemente lo tenemos que materializar, pero si no existe una parte de pensamiento y una parte de análisis, realmente nos quedamos en hacer por hacer, ¿no? Y necesitamos conocer para poder decidir, conocer qué ocurre, conocer la opinión de los usuarios, escucharlo de forma permanente, ver qué necesidades tienen. Y bueno, en definitiva, ¿no? También el análisis nos sirve para quitarnos ese amor o esa idea y entender que nosotros no somos el cliente, ¿no? Y que el cliente tiene unas necesidades y que a nosotros nuestro producto o servicio nos puede parecer magnífico, pero si no le parece magnífico al cliente, pues bueno, pues mejor que hagamos ese producto para nosotros, pero sin duda no lo volquemos al mercado, ¿no? Porque nos va a frustrar y vamos a perder dinero. Entonces, en ese sentido, muy importante escuchar de forma recurrente. Ahora os haré mención a otra herramienta, pero bueno, aquí en la ilustración tenéis Hotjar, que es una herramienta que nos permite monitorizar qué ocurre en la página web, nos permite ver grabaciones, mapas de calor, en qué partes se fijan más los usuarios, cuáles menos, y es bastante útil. Muy importante filtrar los datos, ¿no? Como digo, existen muchísimas herramientas de visualización, existen muchísimas herramientas de extracción de datos, pero como decimos en muchas ocasiones, hay que separar el grano de la paja, ¿no? Aquello de lo que es útil de lo que realmente pues, no nos aporta información. Y en ese sentido, bueno, pues creo que en muchas ocasiones escoger los KPI indicados o aquellos 3-4 KPIs que nos ayudan a entender si el negocio o el producto o servicio va en buena dirección es más que reseñable, ¿no? Es más que necesario.
pero bueno, hay que saber elegir esos KPI indicados, ¿no? Cuáles son los más apropiados. Y luego analizar, entender que analizar es una tarea que tenemos que hacer de forma recurrente, ¿no? Cada vez que lanzamos una nueva funcionalidad, cada vez que recibimos una queja de un usuario por algún proceso, pues tratar de entender qué es lo que ocurre, qué ha llevado al usuario a abrir esa queja o ese punto de mejora para que le podamos dar solución, ¿no? Porque solo de esa forma, escuchando, es como podremos mejorar, ¿no? Y ahí, bueno, encontraré innumerables ejemplos, ¿no? De cuando hablamos de todo lo relacionado con Uber o cuando hablamos de todo lo relacionado con Netflix o con esas plataformas, ¿no? No fue realmente Netflix quien se cargó el videoclub, sino que el propio videoclub no escuchó las necesidades del cliente, ¿no? No se supo adaptar. O mismo ocurre con los taxis o con otros servicios que realmente han sido disruptivos y han cambiado nuestra forma de consumir, ¿vale? Muy atento a esto, ¿no? Porque creo que todo lo habréis leído, escuchado, inclusive probado aquello que acontece de ChatGPT, que bueno, sin duda creo que es una herramienta de inteligencia artificial increíble. Creo que estamos ahora mismo en una fase muy inicial y sin duda ya muchos expertos hacen hincapié en que puede producir un gran golpe al posicionamiento SEO, ¿no? Y en este caso a Google, ¿no? Que lo veíamos ahí un poco como dueño y señor de todo. Pues bueno, creo que estas tecnologías, evidentemente, Google puede reinventarse, puede fortalecer, ¿no? A través, por ejemplo, de BART que ha lanzado. Pero bueno, fijaros que en cualquier momento surge una tecnología y nos puede desbancar, ¿no? Si no estamos escuchando adecuadamente a nuestro usuario. Aquí en la ilustración podéis ver distintas herramientas de analítica, ¿no? que podemos utilizar. Sin ir más lejos, ponía antes el ejemplo de Hotjar, pero bueno, tenemos Google Analytics, Apple Analytics, tenemos infinidad de herramientas que nos permiten entender el comportamiento del usuario dentro de la aplicación, ¿no? Y luego posteriormente pues podemos recurrir a otras herramientas donde pueden dejarnos un feedback mucho más directo, como esta que veis aquí en la ilustración, ¿no? Que sería la aplicación de Kenny, que nos permite que los usuarios dejen feedback sobre nuestra aplicación, permite que otros usuarios puedan votar si esa recomendación de funcionalidad es útil y además podemos dar una estimación, ¿no? De, oye, pues esta funcionalidad que nos estáis solicitando, pues la podremos lanzar en el primer trimestre de tal año, ¿no? Como digo, esta herramienta está utilizada por innumerables empresas tecnológicas. Un ejemplo es ClickUp y bueno, creo que funciona bastante bien, ¿no? Y además te ayuda a ese punto de co-creación por parte del usuario para que puedan mejorar, ¿no? Y en cierta medida te garantiza esa satisfacción, ¿no? Porque los propios usuarios los que están construyendo el producto y los que te están demandando qué funcionalidades necesitan, ¿vale? Todo eso, bueno, pues ligado a fijar unos KPIs que nos ayuden a validar que estamos tomando las decisiones correctas, ¿no? Validar las ventas, los leads que tenemos, las descargas, los ingresos, la tasa de abandono, ¿no? O de baja, el tiempo de permanencia dentro de nuestra aplicación. Todo ese tipo de elementos al final pues son los que nos ayudan precisamente a entender que vamos en un buen rumbo. Bien, bueno, entramos en esta sí, la última parte de la presentación. Lo anterior hacíamos mención, ¿no?, a esta última parte del recorrido del lanzamiento del producto, que como veíamos al principio, existe esa iteración entre el pensamiento, la idea, la investigación, el construir un prototipo y lanzarlo y testearlo. Y vamos a entender cómo podemos hacerlo de una forma rápida, ¿no? Cuando hablamos de metodologías ágiles o de Agile, pues lo primero que nos puede venir a la mente seguramente es Scrum o sea Kanban, ¿no? O cualquiera de otras metodologías ágiles existentes en la actualidad. Pero creo que a modo de resumen, lo que no debemos perder el foco como gestores o como personas encargadas de grupos de trabajo, creo que al final tenemos que centrar nuestro foco en aspectos que realmente el usuario va a valorar, ¿no? Intentar en aquellos aspectos superfluos perder el menor tiempo posible, ¿no? Y centrarnos en realmente mejorar las demandas de los usuarios, ¿no? Volviendo sobre todo también mucho a lo que es la parte estética, ¿no?
tratar de llegar siempre a la perfección pues es algo bastante complicado, en el que, bueno, pues para quedar un 80%, por poner un ejemplo, invertimos 2 semanas y para llegar a ese 100% pues necesitamos 3 meses, ¿no? Mientras tanto, estamos perdiendo una magnífica oportunidad de ser los primeros en lanzar nuestro producto al mercado. ¿Que evidentemente tendrá margen de mejora? Bueno, pues volviendo al ejemplo de antes de ChatGPT, pues creo que sí, ¿no? Fijaros, ellos lo han lanzado, ha sido todo un éxito, han tenido problemas a nivel de gestión de los servidores, sobrecarga, pero bueno, probablemente si hubiesen esperado a redimensionar correctamente los servidores, habrían tardado más tiempo, ¿no? en proveer una solución, con lo cual, bueno, pues importante salir al mercado con algo decente y no tener miedo al error, porque una de las cosas que más valoramos los usuarios, pues que exista esa mejora, ¿no? Esa mejora continua, que nos den de forma frecuente esas nuevas funcionalidades y que al final nos enganchen, ¿no? O sea una herramienta que sea bastante útil en nuestro día a día, ¿no? En nuestra aplicación. Muy relevante también, bueno, pues facilitar el feedback al equipo. Cuando hablamos de metodologías ágiles, hay que tratar de mejorar muchísimo la comunicación, ¿no? Tratar de decidir pues, en qué estamos trabajando, dónde vamos a poner el foco, en qué nos vamos a centrar en este sprint de trabajo y iterar lo más rápidamente posible, ¿no? Ser capaces de cada semana, cada 2 semanas, lanzar una pequeña funcionalidad, aunque nos parezca muy mínima, pero eso, sin lugar a dudas, es lo que de cara al usuario pues da esa sensación de mejora, ¿no? De un proyecto que está en, en continuo crecimiento. Ahí hacía mención, o me gusta hacer mención también a ClickUp, porque creo que es una herramienta que en este sentido la aplicación de las metodologías ágiles es bastante certera. Evidentemente es una aplicación pues, que en ocasiones tiene sus fallos, hay cosas que no funcionan, pero sin lugar a dudas creo que de forma continua están metiendo nuevas funcionalidades, ¿no? Funcionalidades para mejorar la productividad, ¿no? Como ese software de gestos de tareas que es. Sin lugar a dudas, bueno, creo que es una magnífica opción utilizar o hacer uso, interiorizar o profundizar en esta parte de las metodologías ágiles dentro de toda la compañía. ¿Qué herramientas podemos utilizar? Bueno, aquí os he puesto algunas de las principales. Algunas de las más conocidas pues, son Asana, Trello, Monday. Tenemos también Jira, tenemos Rike. Bueno, hay muchísimas herramientas que nos van a servir para todo este tema de productividad, de controlar estos pequeños hitos y al final, bueno, pues de traducir a una plataforma que nos ayude a trabajar en nuestro día a día pues, estos frameworks de trabajo, ¿no? Como tenemos, por ejemplo, por delante Scrum, que si analizamos bueno, esta infografía, esta pequeña infografía en detalle, pues nos da unas claves o unas pistas de cómo podemos trabajar, ¿no? En primer lugar, tenemos lo que sería el Product Backlog. Ahí aglutinaríamos todas las funcionalidades de producto o todos aquellos aspectos que queremos desarrollar. Y es muy importante que bueno, las prioricemos, marquemos aquellas que son más importantes que otras, más relevantes, que pueden tener mayor impacto en el producto y posteriormente se trasladan a lo que es la planificación o al sprint, ¿no? A este sprint de desarrollo, a este sprint backlog, que probablemente pues este sprint de trabajo nos durará 1 semana, 2 semanas, y aquí arrastraremos esas tareas al equipo, ¿no? Que a través de diferentes reuniones diarias podrán marcar los avances, podrán indicar cómo van avanzando esas tareas, qué grado de finalización tienen, hasta que al final, bueno, llegamos a este sprint review o esta revisión del sprint que nos sirve para entender qué hemos finalizado, qué tareas tenemos que volver al backlog del producto porque no estén bien definidas o no estén bien terminadas y cuáles son las que tenemos que volver a mandar al sprint, ¿no? Porque no hemos conseguido completarlas. Esto al final nos hace trabajar como por pequeñas tareas que pueden tener una duración pues, de 2-3 horas aproximadamente, que cuanto más las dividamos, pues tenemos una mayor sensación de finalización y nos permite, en definitiva, gestionarnos muchísimo mejor ese tiempo, ¿no? Con lo cual, bueno, creo que son metodologías de trabajo que normalmente no aplicamos, ¿no? Se nos eternizan los proyectos.
por una mala definición, por muchos factores que podemos tener en cuenta, pero sin duda estas metodologías nos ayudan a ser más ágiles, a que todo el mundo esté informado en qué se está trabajando y vayamos todos en una misma dirección, ¿no? Que al final es reducir ese time to market y lanzar nuestro producto mínimo viable lo más rápido posible, ¿vale? Bueno, pues aprovecho para abrir el debate, para que expongáis vuestras preguntas, para que nos comentéis qué os ha parecido la sesión. Bueno, inquietudes que tengáis sobre todo o que queráis comentar. A ver si... Vale, el link os lo compartiremos, ¿vale? Entiendo que se podrá compartir luego para que podáis descargarlo. De todos modos, el vídeo queda subido a YouTube, con lo cual podéis ver toda la información. Vale, vamos a ver la pregunta que comenta Alba. ¿Cómo crees que afectará la inteligencia? A ver, un segundito. Un segundo. Vale. ¿Cómo crees que afectará la inteligencia artificial y las tecnologías no-code al desarrollo de los productos? Bueno, pues muy buena pregunta. Creo que la inteligencia artificial, en primer lugar, ha llegado evidentemente para quedarse. Creo que además ha entrado de una forma bastante viral, ¿no? Como por ejemplo con ChatGPT. Ya existían soluciones de antes, ¿no? Pero probablemente esta ha sido una de las que ha tenido más impacto. Y creo que al final, evidentemente, va a ayudar, ¿no? Va a ayudar a que seamos más ágiles a la hora de lanzar productos. También va a favorecer a eliminar tareas tediosas, ¿no? O tareas donde los seres humanos inicialmente no aportamos mucho valor y nos permitirá desarrollarnos más en elementos de creatividad, con lo cual, bueno, pues creo que toda tecnología bien utilizada, bienvenida sea. Y en cuanto a las tecnologías no-code, pues creo que están democratizando al final que personas que tienen un background de negocio, ¿no? O tienen una perspectiva de negocio, al final puedan acceder o a crear su propia tecnología inicialmente, ¿no? Antes se dependía mucho de equipos de desarrollo, que tenías que hacer una gran inversión para lanzar tu producto. Hoy, bueno, pues creo que con ese tipo de tecnología va a ser mucho más sencillo, ¿vale? Vale. Sí, la reunión se va a poder ver luego posteriormente grabada en YouTube. Vale. Nos pregunta Sonia, ¿tú eres partidario de iterar sobre lo que existe o arrancar 100% de cero en una nueva funcionalidad? Bueno, habría que analizar el contexto, ¿no? Habría que ver en concreto, cuál es la situación, ¿no? En muchas ocasiones lanzamos una idea y desecharla por completo es un error, ¿no? Simplemente hay que ir matizándola e ir entendiendo por qué no funciona. Pero bueno, hay que analizar el contexto en el que nos encontramos. Vale, nos pregunta también Elizabeth cuáles son los KPI indicados, cuáles recomendaría. Bueno, lo primero que tenemos que entender es cuál es el negocio. Si tengo un negocio de captación de leads, pues tengo que ver, a ver, el número de leads que soy capaz de conseguir, el coste, cuánto invierto para los leads que consigo, ¿vale? Depende un poco del tiempo, del tipo de negocio, ¿no? Si estamos en una tienda online, pues cuánto es mi coste de adquisición, ¿no? Porque al final también eso me redunda en la reducción del margen. Hay muchas variables, depende del sector, ¿vale? Tenemos que intentar, definiendo nuestro producto, pues qué consideramos que tenemos que medir, ¿no? Ahí va a variar mucho. Si tenemos una aplicación, por ejemplo, un gestor de tareas, pues cuánto tiempo pasan los usuarios conectados, cuántas tareas crean, eso nos hace o nos da indicaciones del uso de la herramienta, ¿vale? Vale. Nos comenta Dylan Armando. Saludos desde México. Desde México, en tu opinión, ¿qué es más importante, la planificación o la adaptabilidad? Pues me encanta tu pregunta, porque te diría que creo que las dos, ¿no? Es importante planificar, pero ser flexibles también, ¿no? De hecho, recomiendo, normalmente cuando estoy trabajando con equipos para mejorar la productividad, pues recomiendo que planifiquen o sean capaces de planificar en torno a un 70-80% de sus tareas. ¿Por qué?
Bueno, pues sobre todo porque siempre tenemos un margen de ese 30% en el que tenemos imprevistos, ¿no? O tenemos elementos que no somos capaces de controlar y que nos pueden perjudicar en esa planificación, ¿no? Con lo cual, bueno, pues creo que dejarse ese espacio de tiempo para los imprevistos que puedan surgir siempre es bastante interesante, ¿no? Es bastante útil para que al final podamos alcanzar nuestro objetivo, ¿no? Con lo cual ahí, como te digo, me quedaría con las dos. Nos comenta Giancarlo, tiene referencias sobre las tendencias de las necesidades digitales por cubrir durante este 2023. Bueno, si te refieres sobre todo vinculado a puestos de trabajo, creo que cualquier portal de empleo que accedas va a ver las tecnologías que más se demandan, ¿no? Cada vez más todo lo relacionado con software empresarial, con transformación digital, todo lo que tiene que ver con el crecimiento, con growth marketing. Bueno, hay distintas disciplinas que cada vez están más solicitadas. Vale, nos comenta Zulay, desde la pandemia la tecnología se ha implementado con mayor frecuencia como llegar al mercado de mayor de 70 años, sabiendo que cada día la tecnología va a ser más avanzada y que la mayoría de jubilados son mercado potencial para las compras en varios productos y servicios. Bueno, la pregunta que comenta es bastante interesante. Lamentablemente creo, en mi opinión personal, que, y creo que lo viviremos, la tecnología va a un ritmo tan sumamente rápido que incluso ya en generaciones que nos podemos considerar jóvenes, pues creo que va a provocar esa ruptura cultural, ¿no? De hecho, siempre me gusta poner el ejemplo de las redes sociales, ¿no? Como diferentes generaciones están catalogadas en una red social, ¿no? Y no entendemos, o quizá no entendamos a algunas personas, pues el atractivo que puede tener TikTok, pero otras generaciones, pues es su punto de referencia, ¿no? Buscan directamente, utilizan TikTok como buscador, ¿no? O utilizan distintas aplicaciones como algo que nosotros realmente no lo percibimos, ¿no? Entonces, esa dificultad que tenemos a nivel de generación, pues creo que va a ir creciendo, va a ir en aumento y lamentablemente, salvo que existan empresas o existan corporaciones que traten de ayudar a este colectivo, como bien indicamos de personas más senior, pues creo que va a ser un problema. Un problema bastante difícil de resolver, ¿no? El ejemplo lo tenemos en la banca, en el que, bueno, cada vez más intentan que todo sea digital, pero es que es cierto que hay un público que por más que incluso se le intente explicar de algún modo, tenemos que pensar que es una tecnología muy disruptiva para ellos, ¿no? Y que la curva de aprendizaje, pues claro, no es lo mismo aprender con 20 años que aprender con 70, ¿vale? Vale. Bueno, la plataforma en España una de las que se utilizan es, por ejemplo, InfoJob, ¿no? Es una plataforma. Luego tenemos GetManfred, que sería otra para perfiles más tecnológicos. Tenemos Malt. Hay distintos portales de empleo. Tecnoempleo también es otra plataforma. Y ahí se ven un poco lo que demandan las empresas, ¿no? Y sobre todo en muchas ocasiones los puestos que quedan por cubrir, ¿no? En LinkedIn ocurre igual, ¿no? Hay empresas tecnológicas que plantean un puesto de trabajo y que a lo mejor se queda sin cumplir muchísimo tiempo. Vale, a ver la pregunta de... no tengo mucho conocimiento en redes y plataformas. En tu experiencia, crear aplicaciones para afianzar un negocio, ¿qué complejidad tiene? Bueno, en muchas ocasiones te diría que salvo casos muy concretos, tener una aplicación específica móvil en muchas ocasiones no tiene mucha utilidad, ¿no? Salvo que tenga una estrategia detrás para tratar de fidelizar a tu cliente lo máximo posible. En este sentido, pues, con una solución web en muchas ocasiones se resuelve la problemática, ¿no? Y funciona casi que mejor, ¿no? O aporta una solución mucho mejor que una aplicación pura. Ahí en ese aspecto, y por eso comentaba al principio en la parte de conceptualización, cuando hablamos de ver tecnologías, ¿no? Pues tratar de entender qué tecnología utiliza tu competencia o algún producto sustitutivo, ¿no? Eso nos va a ayudar mucho más a elegir la tecnología adecuada, ¿no? Y a no invertir en balde o no invertir en cosas que dentro de unos años probablemente a lo mejor no le demos uso, ¿no? O nos cuesten mucho a nivel de mantenimiento. Vale. Bueno, aquí sobre todo nos comenta Sandra que esta masterclass que maestría va unida. Bueno,
al final creo que tiene bastante aplicación en cuanto al diseño de servicios, al comercio electrónico y a diferentes unidades, ¿no? Al final lo que tenemos que pensar es que tenemos que ir testeando, ¿no? Y tenemos que tratar de ir mejorando constantemente el trabajo que hacemos, ¿no? Sea una tienda online, sea el diseño de un servicio, una landing page o incluso una campaña de marketing, ¿vale? Bueno, a ver si hay alguna preguntilla más. ¿No? Bueno, pues agradeceros enormemente pues, el habernos acompañado a lo largo del día de hoy. Espero que haya sido muy útil la sesión, que os haya gustado, que os haya dado idea y que os ayude a entender mejor cómo podemos afrontar o cómo podemos lanzar un proyecto ante este entorno tan inestable, ¿no? que tenemos por delante y que constantemente tenemos que ser adaptables para seguir adelante y alcanzar nuestros objetivos. Muchísimas gracias a todos y espero veros muy pronto. Un saludo, hasta luego.